En esta elección está en juego el futuro y la libertad de nuestro país. Estamos frente a una ventaja irremontable. Si fuera cierto, yo creo que no tendrían que decirlo. Lo que es real es lo que vimos hoy este domingo. El sentir de la gente es de preocupación por el rumbo que lleva el país. El país que hoy tenemos no es el país que imaginamos para nuestros hijos. No hay diálogo, no hay respeto, no hay seguridad, no hay salud y no hay educación. Y la gente que nos manifestamos este domingo en todo el país es que queremos levantar porque queremos regresar lo que teníamos antes y conservar nuestra libertad. Hay que recordar que las instituciones que se construyeron en México, se construyeron por varias generaciones, con el sacrificio y la visión de muchísimos ciudadanos, hombres y mujeres, a pasos agigantados, muy rápidamente, en estos 5 años, han pretendido destruirlas. Y que si no fuera por la Suprema Corte de Justicia, hoy no sabemos qué tipo de elecciones estuviéramos teniendo. ¿Qué implicaría que el actual proyecto del oficialismo obtenga una mayoría calificada en el Congreso? Sería de verdad impensable. Una catástrofe irreversible, y creo que la gente que hoy levantamos la voz estamos conscientes de lo que puede suceder después del día 2. Yo te garantizo que hoy ese voto que es silencioso es el que se va a manifestar. Han destruido aquellos principios de libertad y democracia, pero sobre todo la forma y la cultura de vida de nosotros, los neoloneses y por supuesto de muchos mexicanos, pues los nombres de siempre, ¿no? Eso hay que dejarlo muy claro. Se vuelve tan importante a quién más. Nosotros los mexicanos decidimos que entre, porque el poder lo tenemos nosotros los ciudadanos. En esa lista de plurinominales está pues Luis Donaldo Colosio como plurinominal y su suplente, que es Dante Delgado. Entonces nosotros en Nuevo León tenemos el poder de decidir si queremos que Dante Delgado, como muchos otros plurinominales que están ahí, pueden seguir haciendo lo que quieren. Yo estoy en contra totalmente de que encubras a una persona que es un líder, que ha sido un representante por toda la vida, el dueño de Movimiento Ciudadano, y que sabemos que tiene una gran amistad con el presidente y que ha sido el esquirol, aunque se escuche mal, lo veo, yo lo viví en la Cámara de Diputados. En el momento que hay una votación y la perdíamos, yo sé que los poquitos que iban de Movimiento Ciudadano, por no quedar mal con la gente, lo votaban en contra. Pero ¿qué me dices del resto que no asistían? Es lo mismo, el estar o no estar es solapar a una mayoría de Morena. Desde el estudio de Código Magenta, Karina Barrón y Fernando Margain, candidatos al Senado por Nuevo León del Frente por México, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Rodrigo, a ti. Un saludo a todo tu auditorio. Bueno, primero empezar por la pregunta fundamental. ¿Qué está en juego en esta elección, Karina? Todo. En esta elección está en juego el futuro y la libertad de nuestro país, que es lo más importante, la democracia. Fernando, habla Marcelo Ebrard de que estamos frente a una ventaja irremontable de Claudia Sheinbaum, que tienen asegurada también la mayoría calificada en el Congreso. ¿Cuál es la perspectiva del Frente por México de esta declaración y qué has visto tú en tus recorridos por Nuevo León? Pues mira, si fuera cierto, yo creo que no tendrían que decirlo. Lo que es real es lo que vimos hoy este domingo. La manifestación la vimos todos en México y los hechos hablan más que 1000 palabras. El sentir de la gente es de preocupación por el rumbo que lleva el país y estamos actuando tanto nosotros como Fórmula hacia el Senado, pero muchísimos candidatos y junto con la sociedad civil vamos a demostrar que queremos un país de libertad y democracia. Karina, ¿por qué tanta gente salió a manifestarse por la Marea Rosa? Es porque quieren cambiar las cosas. En la desesperación de ver una destrucción que estamos viviendo. Mira, el país que hoy tenemos no es el país que imaginamos para nuestros hijos. Hoy, lamentablemente, no hay diálogo, no hay respeto, no hay seguridad, no hay salud y no hay educación. Y la gente que nos manifestamos este domingo en todo el país, no nada más aquí en Nuevo León, es que queremos levantar porque queremos regresar lo que teníamos antes y conservar nuestra libertad. Una de las críticas y de los reclamos de este movimiento ciudadano denominado como la Marea Rosa es que en la actual administración no se están respetando los contrapesos constitucionales, que hay una erosión democrática, que hay una regresión autoritaria incluso, como lo llama recientemente Denise Dresser en una publicación para Foreign Affairs. ¿Cuál es tu perspectiva, Fernando, de este argumento? Pues mira,
hay que recordar que las instituciones que se construyeron en México, se construyeron por varias generaciones, con el sacrificio y la visión de muchísimos ciudadanos, hombres y mujeres, en todo el país. Y que a pasos agigantados, muy rápidamente, en estos 5 años, han pretendido destruirlas. Y que si no fuera por la Suprema Corte de Justicia, hoy no sabemos qué tipo de elecciones estuviéramos teniendo y hay que luchar por esta libertad y esta democracia que hoy tenemos. Pues en ese sentido, Karina, ¿qué implicaría que el actual proyecto del oficialismo obtenga una mayoría calificada en el Congreso? Mira, sería de verdad impensable, una catástrofe irreversible, ¿sí? Y creo que la gente que hoy levantamos la voz, estamos conscientes de lo que puede suceder después del día 2. Yo te garantizo que hoy ese voto que es silencioso es el que se va a manifestar. El voto de la gente que está en un mismo sentir, que quiere los 3 poderes trabajando, que quiere la autonomía de cada uno de nosotros, que quiere una libertad de expresión que hoy no se tiene y que desea de todo corazón que los hijos regresen con bien a casa, porque estamos en medio de una inseguridad, no nada más en Nuevo León, en todo el país. En muchos sentidos, Fernando, la elección federal de 2024 se ha entendido como un referéndum a la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Eso permea, por supuesto, en la elección presidencial, pero también a la elección a los representantes del Congreso, a los senadores, a los diputados. ¿Cuál es tu balance de estos 6 años de gobierno de López Obrador? Yo creo que es un cambio de rumbo en donde hemos visto que desgraciadamente han destruido aquellos principios de libertad y democracia, pero sobre todo la forma y la cultura de vida de nosotros, los neoloneses y por supuesto de muchos mexicanos, donde creemos que más allá de la libertad y la democracia está el trabajo y el trabajo honesto y por supuesto el valor de la familia y de la vida. Dijiste algo que me parece muy interesante, que dices, destruyeron nuestro estilo de vida de los neoleoneses. ¿Qué representa que Xóchitl Gálvez haya escogido a Nuevo León, específicamente a Monterrey, como la ciudad donde va a cerrar su campaña presidencial? Mira, es buen punto. Él ve la gente que aquí somos trabajadores, no nos rajamos, echados para adelante. Y hoy en el norte nos vamos a manifestar y sabemos lo importante que es el defender la democracia, las instituciones. Mira, tenemos un gobierno retrógrado, un gobierno donde ha destruido instituciones. Hoy no tenemos salud, no hay medicamentos, no hay vacunas. Y ella ve en Nuevo León ese equipo pujante y gente que necesita para salir adelante. Aquí somos bien entrones. Y yo creo que es una de las principales cosas donde aquí ella pues va a la cabeza y lo vimos en la gran manifestación que tuvimos el domingo pasado. Si analizamos las listas plurinominales de todos los partidos al Senado, si vemos quiénes son los candidatos estelares de los partidos que también van a la Cámara Alta, pues se puede concluir que realmente en la próxima administración el Senado va a ser el terreno de las verdaderas batallas políticas que se vayan a dar. ¿Cuál es tu perspectiva, Fernando, de cómo va a ser la nueva composición en la Cámara Alta y cuál es tu expectativa de cómo va a ser la dinámica también en el Senado? Pues mira, es algo muy interesante lo que estás comentando porque vemos en las listas de plurinominales pues los nombres de siempre, ¿no? Eso hay que dejarlo muy claro. Y por eso se vuelve tan importante a quién más nosotros los mexicanos decidimos que entre, porque el poder lo tenemos nosotros los ciudadanos. Y aquí en Nuevo León estamos decidiendo, fíjate qué importante, en esa lista de plurinominales está pues Luis Donaldo Colosio como plurinominal y su suplente que es Dante Delgado. Entonces nosotros en Nuevo León tenemos el poder de decidir si queremos que Dante Delgado, como muchos otros plurinominales que están ahí, pueden seguir haciendo lo que quieren a costa de la intención y de la voluntad popular que somos nosotros los neoloneses. Por eso tenemos esa decisión tan importante de escoger por quién votar y yo creo que hay que impulsar a ciudadanos libres, pero sobre todo con convicción con Nuevo León. Karina, retomando un poco lo que comenta Fernando, tú también has sido muy vocal en tu crítica a que Luis Donaldo Colosio tiene un espacio como candidato de elección, pero también tiene un espacio en la lista plurinominal de Movimiento Ciudadano. Así es. Mira, una cosa son lo que dices y otra cosa son los hechos. Habla que está en contra de la vieja política y prácticas que no deben de ser, pero lo está haciendo. Hoy él es
por mayoría, quiere entrar por mayoría, pero también está en la lista de plurinominales. Yo estoy en contra totalmente de que encubras a una persona que es un líder, que ha sido un representante por toda la vida, el dueño de Movimiento Ciudadano, y que sabemos que tiene una gran amistad con el presidente y que ha sido el esquirol, aunque se escuche mal, lo veo, yo lo viví en la Cámara de Diputados. En el momento que hay una votación y la perdíamos, yo sé que los poquitos que iban de Movimiento Ciudadano, por no quedar mal con la gente, lo votaban en contra. Pero ¿qué me dices del resto que no asistían? Es lo mismo, el estar o no estar es solapar a una mayoría de Morena. Y hoy lo estamos viendo. Entonces, ellos en Movimiento Ciudadano argumentan que realmente son el partido que menos vota con Morena. ¿De dónde viene entonces el argumento de que es un partido esquirol? No, mira, lo hemos visto. En la última votación, y te la pongo de ejemplo, con las terapias de conversión, ¿sí? En el Senado lo votaron a favor Morena y Movimiento Ciudadano. Y así te puedo decir de muchos. La última votación que hubo también en la ley de amparo, de amnistía, no asistieron la mayoría de los diputados de Movimiento Ciudadano. Cuando no asistes, es como ir a aportar ese voto, porque es con la mayoría de los presentes. Entonces les estás haciendo la tarea, aunque no aparezcas, estás haciendo la tarea. Esas son las prácticas viejas que siempre se han utilizado. Entonces yo siempre digo las cosas como son. Por eso yo le pido a la gente, Luis Donaldo ya va a ser senador plurinominal, no necesita de tu voto. Si tú le das un voto, se lo estás dando a Dante Delgado. Y lo que ya no queremos en este país es que, como tú lo acabas de decir, el Senado va a ser clave para los próximos años. ¿Y por qué no nada más los próximos años? Van a marcar los próximos 15 años en este país. Este año, en el 2024, en octubre de este año, el Senado elige un ministro de la Suprema Corte. Y tú sabes que por un voto se gana o se pierde. Y vienen por 15 años. Por eso digo que las decisiones que se van a tomar este 2 de junio y este año pueden marcar los 15 años próximos de la historia de este país. Siguiendo el tema de Movimiento Ciudadano, que lo retomo porque en Nuevo León gobierna Movimiento Ciudadano y Así porque es. ha habido un conflicto muy fuerte entre el Poder Ejecutivo y la oposición a nivel estatal. En este momento hablar de Movimiento Ciudadano no solo es hablar de Dante Delgado, sino también hablar de Samuel García. Fernando, ¿cuál es tu balance de la gestión de Samuel García en estos 3 años? Pues mira, lo primero que hay que decir es que estamos viviendo una situación inédita que yo creo que nos debería avergonzar a todos los actores políticos, pero sobre todo a los ciudadanos, que son lo que nosotros queremos como ciudadanos, es que nos resuelvan los problemas que tanto nos aquejan. Y eso es lo que debería de estar pensando el funcionario público, no tanto en estos temas políticos que estamos viendo que pues han secuestrado el Congreso. Tienen más de 3 meses sin ir a trabajar la gente de Movimiento Ciudadano, independientemente por la razón que sea, creo que no se justifica. Y en ese sentido hay que decirlo que bueno, ese es el espectro en el que estamos hoy viviendo una elección. Y segundo, por supuesto que hay cosas buenas y hay que decirlo, pero que al final el balance pues es esto lo que estamos viviendo, que seguimos con problemas muy graves y que más allá de los problemas que están enfrentando, creo que lo que están haciendo es perdiendo tiempo en temas políticos. Karina, ¿por qué no se ha resuelto el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso a nivel estatal, es decir, entre el Movimiento Ciudadano y el llamado PRIAN? Soberbia. Soberbia del Soberbia. gobernador. Mira, algo tiene que quedarle muy claro al gobernador. Cuando tú ganas una elección, eres gobernador de los que votaron y los que no votaron por ti, ¿sí? De entrada en la cabeza en Nuevo León, ¿sí? Y de entrada tienes que entender que tú vienes para dar gobernabilidad y tienes que tener la capacidad de buscar consensos con diferentes colores. Yo sé que tienes que respetar también la decisión de los diferentes poderes, ¿sí? De entrada, cuando tú ya empiezas a meterte, como en este caso, que se mete a las campañas, que se mete de lleno a un presupuesto que ya no le corresponde modificar, que se mete de lleno cuando él lo que tiene que es actuar, buscar consensos y avanzar. Mira, te voy a dar un ejemplo. Estuvimos visitando los municipios del área rural aquí en Nuevo León y hay más de 15, 18 municipios del área rural que no tienen un centro médico de salud. ¿Sabes cuál es la justificación? Porque no hay recurso, porque no son de su partido, no son del mismo color de Movimiento Ciudadano, y en el tema de la inseguridad, entonces va un doctor pasante una vez a la semana. No es posible que si tú como gobernador
retengas el dinero nada más porque no es de tu mismo color. Imagínate, nosotros llegando al Senado tenemos que ser senadores para todo Nuevo León, no nada más para los que votaron por nosotros. En seguimiento a tu comentario, ¿qué opinión te merece el argumento que esgrimió recientemente Aldo Fassi, que es candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano, que dijo: este conflicto político en Nuevo León se explica en gran medida porque el PRIAN quería extorsionar a Samuel? Mira, yo, como dicen, acá tenemos otros datos, pero mira, lo que uno ve, independientemente de ser diputada, yo te voy a decir algo. Nuestro caso acá es pelear, y a mí me tocó, siendo del PRI, conseguir más de 156,000 millones de pesos para el estado de Nuevo León. ¿Cómo es posible? Imagínate que nos hubiéramos puesto en contra. El gobernador no tenía diputados de Movimiento Ciudadano, tenía 1 o 2 plurinominales, ¿sí? Nada más. La mayoría somos del PRI y del PAN. Y aún así no estuvimos en contra de que se consiguiera recurso más para que le fuera bien a Nuevo León. A partir de que le llegó al estado de Nuevo León, se retuvo. Creo que esto es de capacidades. Creo que hay que hacer la soberbia a un lado y buscar consensos para avanzar. Todavía le falta la mitad de su administración. Imagínate si a este momento todo ha sido en fantasía. Y yo le digo, yo no sé en qué mundo vivo y todo es fantasía. En otros estados me dicen, oye, qué padre el gobernador que tienes, ya hizo 6 líneas del metro. Su esposa, bueno, la candidata en Monterrey, anunció ya que iba por las 7. Sí. A ver, es impensable ver que vivimos en un sueño guajiro, y así no debe de ser Nuevo León. No hay líneas del metro, ni siquiera le da mantenimiento a las que se tiene. No está el estado de Tigres, pobre de los Tigres, ¿verdad? Le digo, hay que buscar la piedra, porque eso sí, ¿dónde quedó? Y así nos vamos en muchas de las acciones. Entonces, para mí, creo que aquí está gobernando la soberbia y pues un sueño guajiro o la fantasía. Porque, pues, Fernando, no como abogado, conoces bien que los senadores son representantes del estado de Nuevo León. Y en este contexto de conflicto político, ¿cómo navegarías tú que se alineen los intereses de Nuevo León con los del PRI y el PAN y con los de Samuel García? Pues mira, yo creo que por supuesto que poner como principio y fin en cada toma de decisiones a la gente de Nuevo León. Yo creo que eso nos debe unir, a todos. Tanto al gobernador, que yo creo que genuinamente está ahí para eso, y que también la gente del PAN y del PRI. Hay que recordar que el PAN y el PRI muchos años construyeron instituciones que hoy el país gozamos de ellas, tales como el INE. El INAI, por ejemplo, fue un reclamo ciudadano, pero que al final el PAN y el PRI las llevaron a cabo. Y hoy hay que recuperar esa madurez política y desde nuestra perspectiva pueden contar, sobre todo los ciudadanos, por supuesto los actores políticos, con esa madurez política que vamos a tener un afán y un fin de representar a la gente de Nuevo León. Karina, recientemente Santiago Krill, coordinador de campaña de Xochitl Gálvez, estuvo aquí en Nuevo León y dijo: hay una doble elección de estado, la del estado de Nuevo León y la nacional. Está el gobernador Samuel García y el presidente López Obrador se están metiendo las manos en la elección. ¿Lo han visto ustedes como actores políticos? Totalmente. Vemos un gobernador que ha dejado de hacer sus funciones por andar en una campaña en Movimiento Ciudadano. Nunca antes visto veías al gobernador anunciando que iba a trabajar de 9 a 5 porque después de ahí se iba a ir a campaña. En la historia de Nuevo León y en este país no se había visto. Entonces, de entrada él mismo lo dice, él mismo lo declara, lo vemos en sus publicaciones, en los gastos en temas de redes sociales y comunicación. Claro que es un tema de Estado, 2 veces, y lo estamos viendo fuertemente desde las amenazas, chantajes. Mira, pasa algo, que la gente no estaba acostumbrada a eso, pero nos estamos a que hay siempre una amenaza política, un chantaje y al tema de un resentimiento social. Y eso es lo que inculca el presidente y es lo mismo que inculca, son lo mismo y es lo mismo que inculca aquí el gobernador. Entonces, no nos podemos quedar callados, tenemos que denunciarlo. Por eso las constantes denuncias y no quedarnos callados. ¿Qué opinión te merece la denuncia o el reclamo que hizo recientemente Lorena de la Garza, diputada local de Nuevo León, de que habían intervenido su teléfono para enviarle una amenaza? Y dijo: no tengo dudas de quiénes son, pero tampoco tengo pruebas. Mira, es la manera en que ha trabajado el gobernador.
No hay otra opción y no es de ahorita, ¿eh? En la crisis del agua todos lo vivimos. Fui la única que contrató pipas rentadas, ¿sí? Y estábamos en una crisis del agua. En lo personal se me mandó quitar, en otras me las bloquearon, en otras me las clausuraron y así ha sido con todas las diputadas y diputados en el Congreso, entre amenazas y chantajes. Pero creo que también esta es la desesperación por ver que la candidata en Monterrey pues no va repunteando. Entonces, porque la gente ya no es tonta, la gente sabe, nos damos cuenta de entrada en las mentiras de que no vive en Monterrey y aferrado. Y ojo, es un tema de soberbia, es un tema de poder y no un tema por ayudar a los demás, que eso es lo que les debe de mover y no lo hace así. Fernando, entrando a los temas sustantivos, ¿qué iniciativas prioritarias para Nuevo León que sean políticamente factibles están planteando como parte de su proyecto al Senado? Pues mira, yo tengo, como sabes, soy abogado y empresario y tengo una experiencia en ambos rubros, con lo cual me queda clarísimo que para acabar con la pobreza tenemos que generar riqueza y en ese sentido vamos a trabajar e impulsar mucho políticas públicas relacionadas con el trabajo, con la educación. Y te menciono algunas, por ejemplo, exentar al ICR a nuevas empresas por 3 años. Mira, el 58% de las empresas terminan dentro del segundo año, porque no tienen éxito y cierran. Entonces tenemos que apoyar, impulsarlas para que generen más trabajo. A partir del tercer año, que ya estén sosteniblemente activas, que puedan empezar a pagar impuestos. Y yo creo que es una buena inversión pública. Reducir la tramitología, por supuesto, y crear una asociación, una agencia nacional como la que había antes del INADEM, que también la eliminaron, y apoyar a los emprendedores. Y luego el tema de educación, que me parece muy importante que los jóvenes se preparen, que vayan fuera, como habían las becas de CONACYT, también las eliminaron, y eso se me hace muy importante para que puedan ir a aprender y regresar a México creando valor y con mejores oportunidades para que las ofertas de empleo que se van a generar las puedan acaparar los mexicanos. Karina, en Nuevo León ha habido un marcado deterioro de la seguridad pública. En los primeros 5 meses del año se alcanzan los casi 600 homicidios dolosos. Es una cifra que no veíamos desde la época de inseguridad de hace más de una década, en 2012. ¿Qué se puede hacer desde el Senado para empezar a recomponer la situación de seguridad en el Estado? Fíjate que en el Senado vemos la estrategia de seguridad. En la primera propuesta que yo haría, tenemos que tener una comisión bicameral integrada por el Senado y por los diputados federales, porque los diputados son los que aprueban el presupuesto. Nosotros tendríamos que trabajar en una buena estrategia. Mira, de entrada, ¿qué sucede? Te voy a decir, porque esto es en general. Se pierde en el país más de 14,000 millones de pesos al año por el robo, en el tema en el transporte, en el robo en carreteras, fíjate. Entonces, parte desde la carretera y terminas en el área metropolitana. ¿Por qué desde la carretera? Porque es donde tienen miedo los transportistas, el robo, los asaltos, a migrantes se los llevan secuestrados para estar en los grupos delictivos. Y sucede también aquí en Nuevo León, o sea, no somos ajenos, lo vemos en el Paso de Cadereyta, Montemorelos, Terán y todo lo demás. Entonces, de entrada, queremos hacer en esa comisión, crear una buena estrategia. Queremos regresar la Policía Federal de Caminos, que nos cuide las carreteras, porque sabemos que la estrategia que tiene el gobierno federal y Nuevo León es fallida. Número 2, necesitamos que el recurso, porque sí hay recurso, recurso que se invierte, debe ser bien invertido, no nada más en tema de equipamiento, sino con los policías dignificar su labor, con ellos, educación para sus hijos, vivienda y todo lo demás y una buena preparación, pero no tenemos que olvidar otro frente que es el tema de la prevención del delito, que en este gobierno federal y aquí en el estado 0 pesos se ha destinado al tema de la prevención. Fernando, Nuevo León tiene problemas graves de movilidad, de desarrollo urbano y de vivienda, de calidad del aire y de abasto de agua. ¿Esos problemas se pueden empezar a resolver desde el Senado? Y en caso de que sí, ¿cómo? Mira, vamos a trabajar con los diputados federales porque es un tema que cuando analices el fondo del problema te das cuenta que en todas las áreas de medio ambiente redujeron los presupuestos con esa idea o ese afán del ahorro, ¿cómo le llamaban? Ahorro republicano, austeridad republicana.
redujeron los presupuestos a la mitad anualmente. Entonces tú ves que Conagua tiene la mitad del presupuesto desde que entró Morena en el 2018, 19, 20, 20. O sea, cada año le iban rebajando la mitad del presupuesto. Conafor, si recuerdas, tenemos más de 20,000 hectáreas que se nos incendiaron aquí, se les incendiaron acá en la Sierra de Santiago. Y eso nos está afectando en todo el tema del aire. Pero así ves los diferentes rubros que tienen que ver con medio ambiente, y cuando ves los presupuestos entiendes por qué. Porque hay uno de los gravísimos problemas que tenemos en todas estas áreas. Es una parte estratégica. Primero la inversión pública, y por supuesto, si no le inviertes a esos rubros, por supuesto que vas a tener las bombas que hoy están explotando en todo México. Karina, pasando al tema nacional, el tema de la reforma a la Guardia Nacional se va a someter necesariamente al escrutinio del Senado. Recientemente Claudia Sheinbaum comentó que ella va por un mando militar para este cuerpo policial, mientras que Xóchitl Gálvez plantea que el mando debe ser civil. ¿Cuál es la perspectiva desde Nuevo León de cómo abordar la reforma a la Guardia Nacional? Mira, la última reforma que se hizo es para el 2027, donde están a prueba de que si regresan o no a los cuarteles. Como dicen, cada quien a sus zapatos. Creo que el mando militar no debe de ser en las calles. Los militares no deben estar construyendo el Tren Maya, ni a cargo de los aeropuertos, ni a cargo de las construcciones como le hicieron aquí en el Cuchillo 2. Entonces, creo que cada quien debe tener su responsabilidad. Tenemos que tener un mando civil. Lo contrario a la inseguridad no es más policías, sino tenemos que trabajar con el tejido social, tenemos que regresar a sus puestos, a los militares, pero también tener policías de proximidad, que son los que te van a garantizar estar más cercanos con la gente y no darle el poder al militar como lo tenemos en Venezuela, como está en otros países que no queremos estar. Y si nosotros permitimos que vuelva a llegar Morena, vamos caminando que corriendo para allá. Entonces, pues creo que en mi afán tenemos que trabajar con policías de proximidad y tenemos que trabajar en el tema de prevención del delito, trabajar con el tejido social, que de eso Morena y Claudia Sheinbaum no hablan absolutamente nada, sino nada más militarizar al país. Fernando, ¿cuál es tu perspectiva? Misma pregunta de la reforma a la Guardia Nacional. ¿Se está militarizando el país? Pues mira, muy preocupante, ¿no? Ver cómo ha sucedido en otros países del mundo, que cuando terminan en dictaduras, uno de los pasos previos es que los militares empiezan a tomar roles administrativos económicos. Hoy lo vemos en las aduanas, lo vemos en los puertos, ya decía Karina, construcción de aeropuertos, de refinerías, en fin. Entonces, yo creo que es un tema que nos debe preocupar a todos. Lo hemos visto, repito, en otros países hacia dónde va esto, y por eso esta elección se vuelve tan importante, porque todavía tenemos el poder los mexicanos de decidir el rumbo a nuestro país. Karina, hablemos de la propuesta de Xóchitl Gálvez, o que está discutiéndose en el equipo de analistas de seguridad de Xóchitl Gálvez, de plantear un acuerdo trilateral con Estados Unidos y con Canadá sobre seguridad. ¿Cuál es tu perspectiva de eso? Mira, es un tema, fíjate, qué bueno que tocas eso, porque en el Senado ven los tratados internacionales. En el 2026 también viene el TEMEC, que es muy importante. Y si nosotros tenemos gente ahí que no esté preparada, que tenga una visión retrógrada como este gobierno, que tenga una visión de nada más tiene convenios con los migrantes para ayudar, pero no hay unas opciones de Estado, la verdad es que es favorable. Tenemos que hacerlo con nuestro Estado vecino, que al final de cuentas países vecinos, que es con los que hemos trabajado de la mano, y pues para generar empleo, resolver el gran conflicto que tenemos de los migrantes, que es un gran problema y que hoy no tenemos una solución. Lo único que se está haciendo es un apoyo de 11,000 pesos que está dando este gobierno, cuando ni siquiera tiene la capacidad de dar apoyos a productores para poder exportar, para poder generar, y está cero apoyos para los empleos y la industria y el campo. Es altamente probable que el Senado vaya a tener que decidir también sobre una reforma judicial. Fernando, ¿cuál es tu perspectiva respecto a la postura de Morena de que los ministros de la Suprema Corte y todos los magistrados de este país que deben ser electos por voto popular? Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Yo creo que el Poder Judicial, mira, los ministros y los jueces, los magistrados y jueces federales, y también los locales,
deciden cosas muy importantes que nos debe dar seguridad y certeza jurídica a nosotros como personas, de las personas morales a las empresas, para venir a invertir, ¿no? Entonces, me parece que dejarlo al voto popular es irresponsable, me parece sumamente negligente tenerlo simplemente como idea. Y por supuesto que estoy en contra, estoy a favor de que los jueces se le invierta recurso humano como lo hacemos a las empresas. Queremos que los jueces estén más capacitados, que no se les disminuyan los sueldos, sino que se les pague mejor para que también ellos no estén dependiendo de otras fuentes de ingresos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que al revés, yo creo que debemos de fortalecer el Poder Judicial, que es los mejores países del mundo tienen un Poder Judicial sólido, preparado y autónomo. Hay regiones, retomando el tema de seguridad de este país, en las que hay quienes califican que va a ser inviable tener un proceso electoral íntegro por la presencia del crimen organizado. Creo que el caso de Chiapas y el caso de algunas zonas de Guerrero es emblemático. Mismos personajes de la oposición han comentado de que debe declararse un estado de excepción antes de tener elecciones, porque no hay garantías de que los resultados vayan a ser fiables. En algunas zonas de Nuevo León, ¿ustedes ven el riesgo de que no se lleven a cabo las elecciones de manera pacífica? Pues lo estamos viendo, mira, con los últimos ataques que hubo a candidatas. Nosotros que hemos estado visitando los municipios rurales, es bien lamentable que no vemos la policía ni fuerza civil cuidando las carreteras. Sí está en duda lo que vaya a suceder. Hay municipios, estoy hablando de Mier y Noriega, ¿sí? Que haces horas para trasladarte. Nosotros tenemos que estar muy al pendiente en la custodia de pues, todos los votos que van a regresar, porque si no cuidan a los ciudadanos, no tienen la capacidad. Hoy lo que estamos viviendo, yo siempre digo, es quien está gobernando aquí el Estado de Nuevo León es el narco, y lo vemos en los enfrentamientos y lo vemos día a día con los homicidios que estamos viviendo. Entonces sí puede correr riesgo en ciertas zonas, como el abandono en municipios del área del norte de Nuevo León, que también están en abandono. Mucha población ya hasta se salió, no hay vigilancia, no hay nada. Entonces pues sí hay un peligro latente por lo que estamos viviendo de inseguridad, no nada más aquí en Nuevo León, en todo el país, ¿verdad? Fernando, ¿tu perspectiva? Pues mira, es lamentable que tengamos que estar hablando de esto. Punto. 2, te diría, la estrategia de seguridad nacional ha sido un fracaso rotundo, y hay que entenderlo así, que nos prometieron que iban a arreglar el problema con la Guardia Nacional, que iban a meter a los militares. Y mira, nada más, es el sexenio con más muertes en la historia de México. Y esa es la perspectiva en la que estamos. 185,000 muertes. Son 4 y pico más de 4 estadios universitarios. Imagínate. Y nos estamos acostumbrando a escenas que parecen más Afganistán, Ucrania, y debe preocuparnos a todos. Entonces, pues, ¿cuál es mi perspectiva? Es decir, tenemos que volver otra vez al Estado de Derecho, y por supuesto el tema de las elecciones espero que no sea así. Yo creo que ojalá la gente salga a votar tanto que no pueda influir. Sí, y finalmente, para cerrar, la gente ya los conoce, pero ¿quién es Fernando Bargain y por qué quiere llegar al Senado? Pues mira, soy abogado, soy empresario, es la primera vez que estoy en una elección de esta magnitud. Me enorgullece estar aquí porque la verdad es que cuando he tenido la oportunidad de saludar a la gente, pues veo las necesidades, y yo en mi caso personal he tenido un ejemplo en mi casa de la importancia que tiene servir y cómo puedes impactar en la calidad de vida de las personas. Y cuando me invitaron a participar aquí, por supuesto que no lo dudé. Me dio mucho gusto también encontrarme con mi compañera Karina, que cuando la conocí, pues por supuesto dije, mira, compartimos los mismos valores, y yo creo que eso para mí ha sido muy importante. ¿Por qué estoy aquí? Pues porque yo creo que tiene que ver mucho el ejemplo, y por supuesto que siempre me ha gustado el tema del país y de la política y el servicio público, y bueno, aquí estamos con mucho gusto. ¿Quién es Karina Barrón? Y muy importante, ¿cómo llegó a la política? Bueno, yo llegué aquí por un tema personal. Yo soy mamá de 3, de Jesús, Mauro, Sebastián y Victoria. Mi hijo mayor venía con una malformación congénita, una enfermedad rara, huérfana. En este país le llaman muerte de cuna. Yo tuve que irme de este país porque aquí no había una opción. O sea, simplemente me dijeron que me resignara para todo. Pero las mamás creo que nunca nos resignamos cuando nos dicen algo así de nuestros hijos. Me fui un año completo, lo tuve casi un año en el hospital.
Él no alcanzó a conectar estómago con esófago. Aquí le llaman muerte de cuna, pero es atresia esofágica. Regreso y es cuando decidí entrar a la política porque vi que pues, muchos diputados, yo les platicaba mi caso y mi sueño. Nunca fui escuchada y decidí entrarle yo. Y por eso creo que cuando uno quiere trabajar y ayudar, lo logra. Hoy te puedo decir con mucha satisfacción de que logramos legislar enfermedades raras o huérfanas en Nuevo León y tengo la primer clínica fetal en el país totalmente gratuita, está dentro del materno infantil y no cobramos un solo peso ni diagnóstico ni cirugía y tenemos más de 135 niños que iban a nacer a morir o una calidad de vida diferente. Entonces, ¿por qué te digo esto? Y yo les pido que nos den toda la confianza. Somos personas pues, de familia que creemos en que llega una nueva etapa, en que pasando el 2 de junio tenemos que hacer una reestructuración a cómo hemos venido trabajando, que tenemos la capacidad de trabajar no importa de qué color sea, pero que siempre busquemos lograr el fin que es el bien común. Entonces, de entrada, yo lo que le digo a la gente que yo me comprometo a trabajar de la mano para regresar temas principales. No hay que dar de más, hay que trabajar en lo concreto, que es lo principal, resolver los problemas tanto de salud como el tema de la seguridad, que deseamos todos que nuestros hijos regresen con bien a casa, que tengamos 3 poderes trabajando de manera independiente y que trabajen y que sobre todo tengamos la libertad de expresión, así como estamos contigo, que sigamos haciéndolo, porque lo que hoy estamos viendo es en decadencia y poco a poco va a ir amenazas hasta con los medios sociales de comunicación para no seguir. Entonces, eso es lo que ofrecemos nosotros, el no destrucción a nuestro país, al contrario, construir, pero sobre todo mantener también, apoyar los valores, la familia, la educación, salud, que son lo principal. Karina Barrón y Fernando Margain, candidatos de Frente por México al Senado por Nuevo León. Gracias por estar aquí en Código Magenta. Al contrario, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Saludos a todos. Gracias.